Ay, cuando está tan hermosa la alabanza, de repente ya no quiero pasar. Pero pues ya me pasaron. Ok. Vamos a orar, ¿Cuántos traemos expectativa de que Dios nos hable? Hermano, lo que no hace el Espíritu Santo, nadie lo puede hacer. Así que le vamos a decir al Padre, envía tu buen Espíritu para que nos hables y para que nosotros seamos tierra fértil. Así que vamos a orar en esto. Ahora, Señor, te agradezco la bendición de estar en tu casa, celebrando, Señor, un año más de vida que le das a esta congregación. Y qué más que adorándote y recibiendo tu palabra, Señor. Te rogamos que envíes tu buen Espíritu, Señor. La poderosa obra de tu Espíritu nadie la puede hacer. No es con una buena predicación, ni con un buen tema, ni con un buen estudio. Es con el poder de tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Agradezco primeramente a Dios la bendición y la oportunidad de estar con ustedes, a su pastor, a nuestro hermano Jona, que nos hizo la invitación. Y bueno, vamos a hablar. Tuve que hacer aquí unos tachones, luego les digo por qué. Pero primeramente agradezco a Dios la oportunidad. Invité a mi mami y aquí está. Estoy bien contento porque está mi mami. Invité también a mis suegros y aquí están. Así que yo sí traje invitados, hermanos. Les gané. Le doy gracias a Dios. Lo que sí es que traía 3 chistes de suegras y como viene mi suegra, pues los tuve que tachar. Así que se los debo. No es cierto. Ya está acostumbrada y se ríe también. Ok. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Job. Le puse 3 añoranzas de Job al tema. Job, hermanos, cuando nosotros leemos la historia de Job parece como de ciencia ficción. ¿No has leído de repente algo en la Biblia, como lees Jonás, lees algunas historias, parecen como de ciencia ficción, ¿no? Bueno, Job es uno de esos personajes que parece ciencia ficción, pero no, fue de verdad. La misma Biblia cuando lo ratifica, ¿verdad? Que lo habla tiempo después, a veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miren, por ejemplo, si nos vamos a Santiago 5:11, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de Job. Ayúdenme juntos, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces aquí Santiago está haciendo alusión ¿a quién? A Job, ¿verdad? Es un personaje histórico, real. Les digo, parece de ciencia ficción. Si nosotros vemos también, el profeta Ezequiel habla de Job y lo pone ahí muy interesante porque lo pone como que en el top 3 de gente justa, ¿verdad? Habla de Job, de Daniel y de Noé y hablan de su justicia, ¿no? Entonces, si hablamos de gente irreprensible, de gente justa, bueno, ahí está en el top 3 Job, ¿no? Y nosotros debemos de creer en todo lo que nos dice la palabra. Mire, esta convicción no solamente como adultos, los niños también. A mí me gusta, yo oigo las transmisiones. De hecho, vine también a agradecer que ya tengo mi insignia de fan de Betel. Pero fíjense, me gusta mucho cuando estoy oyendo que va a empezar la predicación, cómo mandan a los niños a sus clases. Es muy importante. Había una niña cristiana, no vayan a creer que me la inventé, es una historia verídica. Había una niña cristiana que en la escuela secular, la maestra les estaba enseñando y les dice, ¿saben una cosa? Que las ballenas, a pesar de ser animales tan grandes, se alimentan de microorganismos, lo que es el plancton. Ya les está explicando, ¿no? Está ahí en la superficie y son microorganismos de los que se alimenta la ballena. Entonces la niña, pues al fin cristiana, ¿verdad?
levanta la mano y le dice a la maestra, oiga maestra, ¿y entonces cómo le haría la ballena para tragarse a Jonás? Y la maestra, pues la maestra no era cristiana, le dice, pues, oye niña, le dice por su nombre, ¿no? Le dice, no creas todo lo que lees, ¿no? Y dice la niña, bueno, pues cuando llegue al cielo le pregunta a Jonás, ¿no? Y entonces le dice la maestra le dice a la niña, oye, ¿y si no va al cielo? Dice, pues si Jonás no va al cielo, entonces le pregunta a usted. Ah, el que entendió, ok. Entonces es importante que nosotros sepamos que las historias de la Biblia son reales y que los niños también lo sepan, ¿verdad? Ok, bueno. La historia de Job, hermanos, ha inspirado sobre todo a hacernos una pregunta. ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Nunca te has preguntado? Fíjate, una ocasión un hermano hizo un libro y así lo tituló, ¿por qué la gente buena sufre? Y bueno, hizo la presentación del libro y le preguntan a otro hermano, no al autor, a otro hermano, una persona muy reconocida, un predicador muy reconocido, le preguntan, oiga hermano, queremos saber, lo entrevistan, le dicen, queremos saber su opinión sobre, no sobre el libro, sino sobre el tema, ¿por qué la gente buena sufre? Y entonces el hermano dio una contestación que sacó de onda al que lo estaba entrevistando. Le dice, la verdad no sé. Y dice, ¿cómo no vas a saber si este hermano se sabe la Biblia de principio a fin y todo lo que le pregunte uno sabe, ¿no? Dice, la verdad no sé. Y se queda, dice, es que ¿sabe qué? No conozco a ninguno. ¿Entendieron? No conozco a ninguno. Un día se le acercaron a Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan este joven rico? El joven rico se le acerca y le dice, ¿cómo le dice? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Verdad? Si bueno no hay ninguno, solamente uno, ¿quién? Dios, ¿no? O sea, ¿acaso me estás llamando Dios? Pero qué interesante, hermano, porque ¿sabe una cosa? A veces nosotros nos sentimos buenos. ¿Nunca te has sentido bueno? Yo a veces después de predicar me bajo y siento que traigo la aureola. De repente, pasa el tiempo y se me cae la aureola, quién sabe en qué momento. La verdad es que, dice la palabra de Dios, no hay justo ni a un uno. Perfecto, santo, puro, 100% solamente nuestro Dios, hermano. Nunca sentamos que Dios nos debe algo. No nos debe nada. Nada. Si nosotros estamos aquí es por su misericordia y su gracia. Y sabes, la característica de la misericordia y de la gracia es que son inmerecidas. Esa es la característica principal. Dios no nos debe nada. Por eso estamos aquí. Así que, bueno, Dios da un testimonio maravilloso. Ustedes conocen la historia de Job, diciendo que él es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un testimonio increíble. Y miren, si ese testimonio lo hubiera dado otro, yo hubiera dicho, está un poco exageradito. Pero si lo dio Dios, por eso cuando yo pienso en Job, miren, me cuadro, porque el que dio el testimonio fue Dios. Y lo importante, hermano, de la opinión de quiénes somos, no es lo que diga el vecino, lo que diga, lo que tú digas, es la opinión que Dios tiene. Esa es la opinión más certera. ¿Te acuerdas cuando Gedeón está sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas? Yo lo veo ahí como alguien que está ahí escondidito ahí en el lagar, sacudiendo, mirando que no vengan los madianitas rápidos, sacudiendo, y dice, lo voy a esconder. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Primero le dice, Jehová está contigo, ¿verdad? No sé qué le sorprendió más, que le dijera Jehová está contigo, porque dice, ¿cómo Jehová está conmigo si tenemos 7 años sufriendo de los madianitas? No sé si eso lo sorprendió más, o que le dijera varón esforzado y valiente, porque él se estaba escondiendo de los madianitas, él iba a esconder el trigo. Y una de las cosas que nosotros debemos de saber, hermanos, es que la visión de Dios es la visión perfecta.
La visión perfecta. Dios veía potencial en ese Gedeón. Seguramente cuando se le aparece el ángel de Jehová, Dios está viendo a un hombre que con 300 varones venció a un ejército de miles. Y nosotros a veces nuestra visión es tan corta. Y lo peor es que no solamente nosotros, en otros. Decimos al hijo, no, hijo, tú, esa carrera. No, ay, no, hijo, tú, ¿verdad? Somos los primeros que, pero dice la palabra de Dios que los hijos son flechas. Y que los padres son quienes la lanza, quien le da dirección y hasta dónde lleguen. Entonces es muy importante. Entonces la opinión de Dios es lo más importante. ¿Se acuerdan de la Odisea? Esa tremenda iglesia que dice la palabra de Dios. Tú dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Qué tremendo, ¿ah? No solamente dice soy rico, sino me he enriquecido, es decir, lo que tengo me lo he ganado yo. Y aparte no necesito nada. Qué tremendo, qué orgullo. Pero Dios le dice, y no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Porque sabes, quien tiene la mejor opinión sobre nosotros es Dios. Así que no te importe si no te ponen like, no te importe lo que digan de ti, que te importe lo que dice Dios. Cuando Él te dice, tú eres mi hijo, cuando Él dice, tú eres mi especial tesoro, cuando Él dice, mis ovejas conocen mi voz y nadie las arrebata de mi mano, tú debes de creerlo, porque así debe de ser. Ok, bueno, la historia que vamos a hablar hoy, de Job, no habla normalmente cuando hablamos de Job, nos enfocamos un poquito en el principio, ¿no? O a veces al principio y nos vamos al final casi. Yo quiero hablarles un poquito de lo que pasa Job meses después de todos los acontecimientos que ustedes ya conocen, cuando él pierde a sus hijos, cuando él pierde a su ganado, cuando él pierde a sus criados, todas las calamidades que le pasaron. Yo quiero hablarles de meses después, ¿no? Y esto se nos narra en Job 29. Sería muy interesante que ustedes en su casa pudieran leer. Yo sé que ustedes son una congregación que leen bastante la palabra de Dios, que ustedes pudieran leer y pudieran darse cuenta todas las cosas que, si le pudiéramos poner título a ese capítulo, le podríamos las añoranzas de Job, porque él empieza a recordar todas aquellas cosas que antes tenía y que perdió. Y empieza a añorarlas, ¿verdad? Y dice, es que yo me acuerdo la reputación que tenía. Yo me acuerdo cómo le ayudaba a los pobres. Yo me acuerdo cómo la gente me respetaba. Yo me acuerdo cuando tenía mis hijos. Yo me acuerdo cuando tenía abundancia. Y miren, revela una cosa muy hermosa, porque empieza hablando de su relación con Dios y al último se habla de la abundancia. Ahí habla de sus prioridades. Pero bueno, es muy interesante todo este capítulo. Y yo solamente quiero hablarle de 3. Y al final, después de estas 2 horas, ustedes van a decir, con razón nada más quiso hablar de 3. Y se avienta, nos aparece un Eutico desmayado desde allá arriba. Así que bueno, vamos a empezar con la primera. La primera añoranza de Job es la protección de Dios. ¿La protección de Dios en Job era algo real, hermanos? ¿O era una ilusión en él? ¿O era una percepción de él? Era algo real. Miren, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras ahí en Job 29, del 1 al 3. Ok, ¿me ayudan para leerlo juntos, hermanos? ¿Cómo dice? Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Bueno, la primera añoranza es la protección y el cuidado de Dios. Fíjense, en el versículo 2, aquí estamos ubicando cómo él está añorando lo que tenía meses anterior, ¿no? A ese día. Y entonces dice ahí, como ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios, ¿qué? Me guardaba. Entonces, lo primero que él añora es el cuidado de Dios. Ahora, si nos vamos a Job 1 y leemos el versículo 9 y 10, nos vamos a dar cuenta cómo era ese cuidado, ¿no?
Ahí cuando Satanás le responde, dice, respondiendo Satanás a Job, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjense, este cerco, cuando él está añorando, pasan meses y él empieza a añorar y dice, bueno, lo primero que añoro, lo primero que extraño es la protección, es cuando Dios me guardaba. Aquí nos estamos dando cuenta que ese cuidado era real, no era una imaginación. No era como cuando nosotros nos imaginamos y tenemos al lado el angelito de la guarda y está ahí con una espada. No. Era algo muy real. De tal manera que Satanás dice, no le ha acercado alrededor a él, no solamente a él, sino a ¿qué más? A su casa. ¿Qué más? A todo lo que tienes. Y dice, al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces, esta protección era real. Y Job reconoce cuando Dios lo guardaba y cómo en un momento Dios quitó ese cerco, ¿te das cuenta? Es lo que a veces Dios hace. Nosotros hay que entender, mira, tú puedes ser que te pases años y Dios te está cuidando y un día vienen y te asaltan. Y no es que Dios se descuidó, es que tenemos un Dios de propósitos. Y lo único que hace Dios es quitar el cerco. O sea, Él durante muchos años te cuidó hasta que quitó el cerco. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósitos, ¿no? Entonces, a veces es lo que hace. No es que, ay, Dios de repente le dijo al ratero. No, el ratero ya era ratero, hermano. Cuando tú ves la historia del pueblo de Israel, esos pueblos eran malos, los filisteos, los amalecitas, eran ya perversos. ¿Qué es lo que pasaba? Que Dios los cuidaba. Y cuando Dios quitaba el cerco, entonces, ¿sí o no? Vámonos. Eso es lo que pasa. Entonces, en un momento Dios quita el cerco. Qué importante, hermanos, es reconocer. Miren, ahora que yo estaba estudiando esto, estaba yo meditando en la protección de Dios y de repente yo iba manejando y le dije a Dios, yo iba ya a la casa y le decía al Señor, Señor, gracias. A veces somos bien ingratos. Gracias porque todos los días no solamente me cuidas a mí, me cuidas a mi esposa que se va a trabajar. Ahorita ella está trabajando, ella trabaja en la tarde. Y le digo, gracias Señor porque ella regresa a 10:30, a veces sale a las 11 de la noche y tú la guardas. Gracias Señor. Gracias, porque yo no puedo estar ahí, yo no la puedo llevar y estar afuera del trabajo y traerla. Y aunque pudiera, hay veces que tus fuerzas no alcanzan para mucho, es la verdad. Y pensando en esto, me llegué con mis suegros y mis suegros me contaron de cómo, yo creo que ustedes vieron en la noticia, algunos de ustedes, de cómo un carro arrolló una moto. Y eso fue unos minutos antes de que mi esposa exactamente pasa por ahí. Hermanos, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Y ¿saben qué importante es reconocer la protección de Dios? Qué importante es darle gracias todos los días. Mira, el Señor nos guarda de peligros, nos guarda de nuestros enemigos, nos guarda de asaltantes, nos guarda hasta de nosotros mismos. Sí. Ya iba a decir, somos los más pegrilosos. Sí, hermano, de verdad que sí. Miren, yo me acuerdo cuando era adolescente una vez, ya sabe que uno de la ciudad, decimos nosotros vulgarmente, no la sabemos. Entonces iba a cruzar una avenida y entonces yo volteo, porque ahí en la avenida ustedes saben cómo pasan los carros de rápido. Entonces yo volteo y me fijo y me doy cuenta que no viene ningún carro. Y entonces me paso, pero hasta ni me pasé tan rápido porque dije, pues no viene ninguno, ¿no? Ya crucé, lo logré. Y en eso no sé cómo paso y veo que vienen los carros del otro lado. Del otro lado. Cómo Dios nos guarda hasta de nuestros propios descuidos. Hermano, a veces nos salimos, está casi nevando y nos salimos sin chamarra y Dios nos guarda. A veces somos muy imprudentes y por eso nos pasan cosas, hay que reconocerlo. Pero Dios nos guarda y hay que reconocer ese cuidado, hermanos. El no reconocer ese cuidado, hermanos, puede
puede ser una situación molesta para Dios. No sé si tú puedes captar esto. ¿Te acuerdas de la historia de este David y de Nabal y de Abigail? Tú conoces la historia. Fíjate lo que dice 1 Samuel 25:16. Dice, lo leen conmigo, dice: muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Aquí está hablando el criado y le está diciendo a la esposa de Nabal, Abigail, le dice: oye, ¿qué crees que vinieron a pedir un poco de alimentos los hombres de David? Y Nabal los acabó. O sea, literalmente los corrió, les dijo, bueno, ojalá nada más no les hubiera dado alimentos. No, les dijo feo, los humilló. Y entonces el criado le está testificando, le dice: ¿sabes una cosa? Esos hombres, porque ahí ya David tenía 600 hombres, dice: esos hombres han sido para nosotros, ¿qué? Muro. ¿Qué es eso? Protección. ¿Y sabes quién fue ingrato? ¿Quién no reconoció esa protección? Nabal, de tal manera, fíjate lo que dice el 21 y el 22, ahí mismo, lo leen conmigo, dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Consecuencias de no reconocer la protección. O sea, había sido un muro para ellos y él no reconoció. Dios protege. Mira, si nosotros nos damos cuenta en cada varón de Dios, cómo Dios lo protegía, nos vamos a dar cuenta que esa protección es real, hermanos. A Ezequías, ¿te acuerdas cuando él estaba gobernando? Los asirios, hermanos, ya estaban listos. Miren, en el año 4 de Ezequías, vienen los asirios, invaden la parte norte y se los llevan cautivos, invaden Samaria y los acaban ahí. Pero en la parte sur no llegan hasta el año 14 del rey Ezequías, o sea, 10 años después. Llega Sennacherib, que ya era otro rey de Asiria, llega Sennacherib a invadir. Llega a invadir. Y entonces pasan dos cosas. Una, que Ezequías corre al templo, Ezequías va y busca a Dios y le dice: Señor, ayúdanos, porque nosotros no podemos contra este ejército de los asirios. Se ha hecho tan poderoso que no vamos a poder ni meter las manos. Pero Ezequías hace algo interesante. Lo que se hacía en esas invasiones es que llegaban cuando las ciudades, porque ellos llegaron a Jerusalén, las ciudades cuando eran amuralladas y no podían penetrarlas, lo que hacían es llegar y establecerse ahí el ejército alrededor, y entonces decían: tienen que salir por agua. Cuando se les acabe el agua o el alimento, o salen y aquí los matamos, o se mueren de hambre ahí adentro. Y entonces lo que hizo Ezequías es que construyó un acueducto subterráneo para conectar de afuera de la ciudad para que llegara el agua a la ciudad. Y miren, santa solución. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque en la cuestión de la protección, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios la suya. O sea, si tú manejas sin cinturón de seguridad, dicen por ahí que el ángel que Dios manda, cuando tú vas manejando a los 120 kilómetros por hora, se baja, Él dice: no, ya a los 120 se quiere matar, que se mate él, ¿yo por qué, no? Porque, hermanos, a veces somos imprudentes y entonces Dios nos protege, pero nosotros, ¿verdad? Ya iba a decir ese versículo, pero se me olvidó, el de ayúdate que yo te ayudaré. Aquí aplica. Aquí se aplica ese versículo. Hace poco un proveedor, como saben que somos cristianos, me dijo: no, pues, señor Aarón, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, pues no, yo iba a postrarme y adorar. Ok, bueno, más o menos a eso va esta frase, ¿no? O sea, Dios te cuida, pero hermanos, nosotros tenemos que ser prudentes y también cuidarnos. Ok, bueno, vamos al siguiente punto, porque si no, en serio no voy a acabar. Otra cosa que añoraba él eran sus hijos. Fíjate lo que dice el 29:5.
Ok, ¿lo leen conmigo? ¿Cómo dice? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. ¿Qué extrañaba? A sus hijos. Extrañaba a sus hijos. Ya no tenía a quien acariciar. La esposa era especial, hermanos. Yo creo que era dentro del, o sea, ¿cómo le diré? Dentro del castigo, o sea, dentro del castigo de Satanás o la saña de Satanás, era no solamente lo que se llevó, sino lo que dejó. Quien entendió, entendió. ¿No? Yo a veces he pensado, porque mire, uno como predicador echa a volar la imaginación. Yo digo, yo creo que Satanás propuso llevarle a la suegra 3 meses. Eso es lo que yo pienso. Pero Dios le dijo, no, tampoco, no tanto. Lo que pueda aguantar. No es cierto. Ok, pero ya hablando en serio, tú puedes imaginar, tenía 10 hijos. Tenía 10 hijos, ya no tenía quien acariciar. ¿Cuántos planes, hermanos? No sé si en algún momento él dijo, miren hijos, todo esto algún día va a ser de ustedes. Todo. Y saben una cosa, se los voy a repartir de esta manera. ¿Cuántos planes, cuántas cosas, hermano? Y miren, la Biblia nos revela que Job era un buen padre, Era un verdadero sacerdote que oraba por ellos, que ofrecía sacrificio y le decía a Dios, Señor, si acaso mis hijos pecaron, te ofrezco sacrificio por ellos. Y estaba al pendiente, era un buen padre, pero ya no los tenía. Y yo no estoy insinuando que tenía algún remordimiento o que él fue un mal padre. No, hermanos, pero extrañaba a sus hijos, los añoraba. Y sabes una cosa, a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. A veces nosotros nos vivimos criticando y señalando los defectos de la gente. ¿Y sabes cuándo nos damos cuenta de sus virtudes? Cuando ya no están. Toda la vida hablando de sus defectos. Toda la vida señalando sus caídas. Ay, no. Y hasta que esa persona se muere, hasta que nuestros hijos se mueren, hasta que nuestros padres se mueren. Hermanos, no valoramos. Yo me acuerdo una ocasión que nos comentaba, era un día de madres que invitamos a nuestro hermano Octavio a predicar y nos contaba unas cosas que a mí hasta la fecha las recuerdo, por eso las menciono. Y él decía que su mami murió cuando él estaba estudiando a la universidad y que fue muy difícil porque todas las mañanas su mamá le daba su desayuno, le ponía su tortita para que se la comiera en la universidad. Y dice que él salía camino a la universidad y su mami estaba ahí. Y de repente él volteaba y ¿quién cree que estaba todavía ahí? La mamá. Hasta que se perdía. Muere la mamá y volteaba y ya no había nadie. Él recordaba y decía, yo, de todos nuestros hermanos, que éramos bastantes hermanos, yo era el más comelón y de repente pues no había como para tantísima abundancia y si éramos, por decir algo, 10, pues 10 piezas de pollo. Y entonces yo, pues luego no me llenaba con una, ¿no? Y mamá, ¿no hay otra piececita? No, hijo. Y luego reaccionaba la mamá y decía, a ver, déjame ver. Y dice que iba a la cocina y le decía, ¿qué crees? Sí encontré ahí una piernita. Toma, y se la daba. ¿De quién era esa piececita? De ella. Hermanos, ya a veces no valoramos lo que tenemos. No valoramos. Y yo creo que es importante que nosotros aprendamos a amar a la manera de Cristo. A la manera de Cristo, porque el amor de Cristo es sin acepción de personas. Ama a todos. Yo te hago una pregunta. ¿Jesús amaba a los fariseos? Sí, pero si los trataba. ¿Sabes por qué? Porque ellos necesitaban ser tratados así. Era su necesidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te da lo que quieres, Dios te da lo que necesitas. Y ellos tenía de sobra gente que les hacía la barba, que los inflaban, que bueno. Y ellos necesitaban corrección, ellos necesitaban que alguien les dijera, hipócritas, reaccionen. Ellos necesitaban una oportunidad con la palabra de Dios. Y entonces el amor de Jesús es un amor sabio, pero sin acepción de personas, hermano.
Nosotros sí hacemos acepción de personas. Nosotros tenemos que amar a todos. A todos. Ahora, hermanos, esto hay que entenderlo, porque a veces nos ponemos la carga de tengo que amar a todos y no es que a todos tienes que invitarles un café a tu casa, No es que todos van a ser tus amigos. No. Los amigos son contaditos. Esos los escoges tú, a quien te puede edificar, a quien tú puedes edificar, a quien es afín. Los amigos son otra cosa. Estamos hablando de amar. Se tiene que amar al enemigo. A veces el amar es hacerte a un lado. A veces el amar es tomar distancia. Pero cuando esa gente necesita algo, ahí estás. Entonces el amor de Dios es sabio. Y nosotros tenemos que amar a la manera de Cristo. Ser misericordiosos. Y entonces ahí está. Las relaciones humanas son difíciles, hermanos. Pero mira, dice la palabra de Dios, el hierro con el hierro se afila. ¿Qué es lo que quiere decir esto en español? Que en las relaciones humanas es donde nosotros nos moldeamos, ¿sí o no? Y sabes que en las relaciones humanas es donde día a día afloran un montón de cosas que somos. ¿Cómo crees que sale la envidia? Si estoy en la montaña solo no sale, La envidia sale cuando estoy con otros, ¿sí o no? ¿Cómo crees que sale el orgullo? Cuando está con otros. ¿Tú quién crees que eres para venirme a mí a criticar si no sabes quién soy yo? Aarón Martínez. Y ya soy pastor, por cierto. Por cierto. Es que se equivocaron en la publicidad y pusieron pastor, hermanos. No soy pastor, pero agradezco la distinción. Y entonces, las relaciones humanas son difíciles, hermanos, pero aprendamos a valorar. Hermanos, valora a tus pastores. Valora a tus padres. Valora a tus hijos. Valora a tus hermanos. No, es que no los conoce. Hermano, no necesito conocerlo. Dios nos conoce, Dios te conoce y así te ama. Te ama tal como eres te amó y se entregó en la cruz por ti. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que te conoce como eres. Las peores cosas que has hecho, las conoce y aún así te ama. Y aún así te ama. Y nosotros tenemos que hacer a la manera de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, ¿verdad? Cristo murió por nosotros. Dice, por gracia sois salvos. Por su gran amor con que nos amó, hermanos. Es maravilloso y nosotros tenemos que aprender a amar, a valorar, hermanos. A veces hacemos tanto daño. A veces, y no me voy a incluir porque no tengo hijos, pero a veces, hermanos, se les llega a hacer mucho daño a los hijos. Mira, ¿tú sabes lo que hizo Rubén una ocasión por lo que él perdió la primogenitura? ¿Qué hizo? ¿Se acostó con quién? Con Bilha. ¿Quién era Bilha? La concubina de su papá. Y tú podrás pensar, Rubén era un monstruo y lo podrás acabar y lo podrás sentar en la silla eléctrica, hermano. Pero te voy a decir una cosa. Rubén era un hijo lastimado, muy lastimado. Lee la historia y te vas a dar cuenta cómo su padre Jacob durante años maltrató a Lea, a su mamá. Y sabes, el que más se dio cuenta fue el hijo grande. Se dio cuenta cómo ella estaba en otra tienda. Pero el papá siempre llegaba con la tía, ¿no? A la tienda de Raquel. Y eso lo vio durante muchos años. ¿Has leído la historia de las mandrágoras? Qué tremendo cómo le dice esta Lea. Llega Raquel, ¿verdad? Las mandrágoras son una hierbita olorosa, muy rica, que dicen, bueno, se creía en esa época que tenía propiedades afrodisíacas. Y entonces Raquel, Rubén le trae mandrágoras a la mamá, a Lea, a su madre, obviamente. Y entonces ella bien contenta con sus mandrágoras. Y entonces llega Raquel y le dice, oye, dile a Rubencito, dile a mi sobrino que me dé de esas hierbitas, ¿no? Aromáticas, pues para ponerlas acá en la tienda. Y cuando llega Jacob y todo, y le dice, no, o sea, dice, me has quitado a mi marido y ahora me quieres quitar las mandrágoras que me trajo mi hijo. Y le dice, fíjense qué tremendo, qué tremendo. Y le dice, bueno, te las voy a dar, pero esta noche Jacob se queda conmigo.
¡Qué tremendo! Literalmente tuvo que comprar una noche con su marido, pues ella fue la primera, ¿sí o no? Era tan despreciada, tan menospreciada, hermanos, que saben una cosa, era una cosa tremenda. Cuando llega Jacob, luego corre Lea y ya te compré. Lean la historia. Ya te compré, esta noche eres mío. Qué tremendo, qué desprecio. Pero ¿sabes quién vio eso? Rubén. A veces nosotros nos extrañamos. Ay, este hijo, ¿de dónde me salió contestón? Ay, este hijo. Pero ¿sabes una cosa? A veces son hijos lastimados. Son hijos lastimados. Pero una cosa debemos de aprender, hermanos. Valoremos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros pastores. Llega el pastor y ¿por qué no veniste? Ay, otra vez a decir. No, hermanos, valoremos. El día que ya no tengamos, entonces es cuando vamos a valorar. Dios quiera que aprendamos hoy de la palabra de Dios. Ok, y vamos al último punto. Yo creo lo voy a dar es en enero, pero bueno, vamos a empezar con el... Ya comprometí aquí al pastor, Ok, el último es añoraba la intimidad con Dios. Vamos a leer Job 29, ese sí es el que es en NTV, por favor, mi hermano. Ok, lo leemos juntos, ¿me ayudan? El 4 y el 5, dice, cuando yo estaba en la flor de la vida, es decir, estaba como jovenazo, dice, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. El Todopoderoso todavía estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. ¿Te das cuenta que añoraba también que, a ver si regresamos al versículo 4. Dice la amistad con Dios. Fíjense que en la versión 60, en la versión, a ver, lo voy a buscar acá. Estamos Job 29. 29:4, ok. No crean de repente, ok. Fíjense cómo dice en la versión 60, fue un estudio muy exhaustivo. Ok, fíjense, el versículo 4, ahí está, perfecto mi hermano. Fíjense, dice, ¿cómo fui en los días de mi juventud? ¿Cuándo qué? El favor de Dios. En la otra dice amistad, es bastante diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál de las dos versiones es la más apegada? Entonces busqué yo la palabra, donde ahí se marca como favor o como amistad, y la palabra hebrea es la palabra sod, que quiere decir intimidad, secreto, compañía, comunión. ¿Sabes que eso es lo que añoraba Job? ¿Sabes que él dice, me acuerdo cuando tenía intimidad contigo? Me acuerdo cuando tenía comunión contigo, en mi tienda, en mi secreto. Y sabes que la gente que hemos aprendido a tener una relación con Dios, que hemos aprendido a no tener una religión, sino amarlo, valoramos tanto la intimidad con Dios. Por eso un día Daniel dice que cuando leyó el edicto, dijo que entró en su cuarto y cerradas las puertas, abiertas las ventanas, sin esconderse, que daban hacia Jerusalén, se puso a orar 3 veces al día, como lo solía hacer antes, porque no era un acto de rebeldía. Pero él dijo, primero me muero antes de perder mi intimidad con Dios. Me acuerdo en tiempo de pandemia, siempre lo que uno pensaba, ¿verdad? Yo me la pasé cuidando a mi mamá, orando por mi mamá, y el que se enfermó fui yo. Y le dije a mi mamá cuando ya dieron un poquito más de oportunidad, dijo mi mamá, ya voy a abrir la oración. Yo le decía, está bien que la abras, pero no vayas tú. Porque ella es la encargada de la oración. Que oren otros. Tú ora desde la casa, mamá, levanta las manos desde ahí. Y me dijo mi mamá una cosa que a mí me dejó callado. Me dijo, hijo, si yo me quiero morir sirviendo a Dios, ¿a ti qué? ¿Qué le dices a una persona que tiene esa convicción? ¿Qué le hubieras dicho tú a Daniel? Daniel, deja de orar 30 días.
Pero sabes, cuando hemos entrado en intimidad con Dios, no podemos dejar ya de tenerla, hermanos. Y Él valora, y sabes, fue una perspectiva la que Él tiene meses después, porque dice ahí, cuando yo estaba en la flor de la juventud, es decir, cuando era joven, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Ponemos el 5. El Todopoderoso todavía estaba conmigo. ¿Te das cuenta? Está llorando cuando Dios estaba con él. Y a veces es una perspectiva cuando las circunstancias, hermanos, son difíciles. Pensamos que Dios se va. Y es una percepción de nosotros, pero Dios está cercano. Dios está tan cerca. Es cuando más cerca está de nosotros. Pero a veces es un poquito como de enfoque. A veces nada más es como prender la luz y mirar que Él está ahí al lado. Es como cuando conocemos mucho, ¿verdad? Esa como poema muy bonito donde dice que había un hombre y que siempre caminaba con Dios y que había 4 huellas y de repente nada más había 2. Dice, es que esas 2 huellas son las mías, te voy sosteniendo. Y eso, hermanos, es una realidad. El Señor nos sostiene en los momentos más difíciles. Él nunca se va. Es cuando más cercano Él está a nosotros. Y mira, hay tres cosas que se dan en la intimidad, que tienen que ver mucho con la intimidad. Una es caminar con Dios. Todo hombre que tiene intimidad con Dios, camina con Dios. Ahora, se oye sencillo caminar con Dios, pero te voy a decir, en lo práctico, normalmente lo que nosotros queremos es que Dios camine con nosotros. Es tú acompáñame, es que yo tengo estos planes, fírmale aquí de autorizado, es que yo quiero ir para acá, es que yo quiero este trabajo, es que yo quiero esta esposa, es que yo quiero esto, es que yo nada más quiero ir un día a la iglesia, es que yo nada más quiero esto y aquello. Y entonces queremos que Él camine con nosotros. Miren, Asaf dice ahí en el Salmo 73, me tomaste de mi mano derecha. Es diferente. Mira, si tú tienes a tu hijo, por decir algo, de 3 años y vas a ir al súper, ¿quién agarra a quién? Tú dime. ¿Tú como papá lo agarras a él o él te agarra a ti? Tú dime. Tú lo agarras. ¿Por qué? Porque si no se zafa. Su manita fácil se suelta. Pero cuando el papá lo agarra a ver que se suelte, no se suelta. Por eso dice Asaf, me tomaste, o sea, tú me tomaste a mí, me tomaste de mi mano derecha. ¿Sabes por qué, hermano? Si el Señor no nos hubiera tomado, en esta noche no estaríamos aquí. Es porque Él nos ha tomado con su mano, porque nosotros, hermano, a la primer crítica ya nos hubiéramos soltado. Nosotros a la muerte de un familiar ya nos hubiéramos soltado. Nosotros a la primera que Dios nos hubiera dicho no, a la primera que nos hubiera dicho, bástate mi gracia, ya nos hubiéramos soltado. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que Él nos ha tomado de su mano. Eso es caminar con Dios. Es no ir a donde yo quiero, sino, Señor, yo te sigo. ¿A dónde vamos? A veces nos dice, a veces ni nos dice, pero vámonos. Eso es caminar con Dios. Pero la segunda parte de la intimidad es el pacto. Es el pacto. Mira, hermano, la verdadera intimidad va en un ámbito de pacto siempre, siempre. Hoy en día, los jóvenes, la gente quiere disfrutar de la intimidad sin compromiso, ¿sí o no? Por eso hay la cuestión de los novios con relaciones antes, por eso están los amantes, por eso está la unión libre sin compromiso. Pero vamos a disfrutar de la intimidad. Esa no es verdadera intimidad, hermanos. La verdadera intimidad se da en un ámbito de pacto. Por eso Dios la puso solamente ¿en qué? En el matrimonio. Y Dios lo mismo hace con nosotros. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, que Dios vaya, que Dios prospere, que Dios dé. Hermano, si no has entrado en pacto con Él, olvídalo. Solamente aquellos con los que aquellos que han querido entrar en pacto con Dios, es aquellos que disfrutan de la intimidad con Dios. Por eso, a ver si leemos Salmo 25:14.
Me faltan 10 minutos, ¿me esperan? Bueno, ya dijo el pastor, se va a quedar el pastor, ahorita se van a salir todos. No vayan a ser como un maestro, nos contó Rebe que dijo, bueno, si alguien se quiere salir, sálgase, y se salieron todos. Así que no dije eso, nada más dije, ¿me esperan o ya le damos cool? No me vaya a pasar lo mismo. Ok. Léanlo conmigo, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Está hablando de intimidad y de pacto, ¿no? A ver, Oseas 2:20. Como dice, y te desposaré, eso es pacto, ese es compromiso. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Eso es intimidad. La palabra es yadá, es la mismita que cuando decía, y Adán conoció a Eva, y Abraham conoció a Sara, en la intimidad es la palabra yadá, ese es conocer, y conocerás a Dios. Pero primero está el pacto, primero está el pacto. Cuando Dios saca a Israel, Dios no era como Pancho Villa, Pancho Villa agarraba con su caballo y llegaba a un pueblo y si le gustaba una, súbansela al caballo, ya es mi mujer, y se la llevaba. No. Dios cuando libra al pueblo de Israel, pasados 50 días que ellos celebran la Pascua, dice que pacta con ellos y les dice, vosotros seréis mi especial tesoro y yo voy a ser su Dios. Si ustedes obedecen mi ley, entonces entre todos los pueblos ustedes serán mi especial tesoro, porque es un Dios de pacto, hermano, de pactos, no porque lo diga Marcos Witt, sino porque lo dice la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender. Y por último, ahora sí, ya llegamos al final. Miren, ya de que dimos la vuelta, de por sí vieron como 60 hojas, hermanos, no se saquen de onda. Es que empecé aquí, luego dije, ya tenía ocupadas estas hojas, las recorrí y ya, por eso fueron 60 hojas. Va a decir, no, es que el hermano 60 hojas. Ok, vamos a la última parte. La intimidad tiene que ver con revelación. Si tú piensas en un hombre que tuvo intimidad con Dios, a fuercita tuvo revelación. A ver, piensa en Abraham. No le reveló lo de Sodoma y Gomorra. No dijo Dios, ¿cómo le voy a ocultar a mi amigo Abraham? Habiendo él ser padre de naciones y todas las promesas que le he dado, y entonces le avisa. Era como un compromiso moral. ¿Sabes cómo se llama eso? Intimidad y revelación. A ¿Noé tenía intimidad con Dios? Sí. Ahora, ¿hubo revelación? No dice la palabra de Dios que Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se habían visto, con temor preparó el arca con que su casa se salvase. Intimidad, revelación. ¿David tenía intimidad con Dios? ¿Cuántos salmos escribió mesiánicos? ¡Wow! Yo creo que ni él sabía, Yo creo que después de Isaías no hubo quien escribiera tanto sobre el Mesías como David, Maravilloso, revelación. Daniel tuvo intimidad con Dios y tuvo revelación. No se diga, ¿no? José, intimidad, revelación. Pablo, ¿no subió al tercer cielo? ¿No? Dios le reveló cosas maravillosas. Juan tuvo intimidad con Dios y revelación. Esteban, ¿te acuerdas? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Moisés, ¿te das cuenta cómo cada hombre que tuvo intimidad con Dios tuvo revelación? Y la revelación abarca varios aspectos. El más maravilloso, yo creo, es conocer a Dios. Es entrar en ese conocimiento y empezar a ver cómo Dios empieza a revelar y empieza a descubrir su corazón y lo empiezas a conocer, hermano. Y lo que hace 5 años decías, no, esto Dios no me lo perdona, ya no te atreves a decirlo. Cuando sabes que Él se deleita en misericordia, cuando lo empiezas a conocer. Y empieza a cambiar nuestra forma de ver. Nos enseñaron un Dios que castiga, un Dios duro, un Dios que mata, un Dios y cuando lo empiezas a conocer y decir, ¿cuánto me amó? Que envió a su Hijo por amor a mí.
Cuando Él empieza a revelar su amor, su misericordia, su carácter, hermanos, esto es maravilloso. Pero ¿sabes una cosa? Esto es a través de la intimidad. Yo preguntaría, ¿quién de ustedes, a ver, levante las manos, quiero saber, ¿cuántos de ustedes conocen el mar? 97, sí. Es que trabajé en el INE, hermanos, y eso del conteo rápido se me da. Sí, quiero a ver uno que me levante la mano. ¿Cómo son esos animales a más de 5,000 metros de profundidad? Cuénteme, ¿cómo fue su experiencia? ¿No que conocían el mar, hermanos? De seguro metieron 5 pies, 5 pasitos, ¿no? Porque 5 pasitos. ¿Y decimos que conocemos el mar? ¿De veras conoces el mar? Imagínate si no podemos conocer el mar, imagínate a Dios. ¿Pretendes que porque leíste la Biblia en un año ya lo conoces? Pero ¿sabes una cosa? Él quiere revelarse a ti, Él quiere que lo conozcas. Esto solamente se da en la intimidad. Él quiere revelar su palabra, hermanos, abrirte las escrituras. Y esto lo da en un ámbito de intimidad. ¿Te acuerdas de los caminantes a Emaús? Come con ellos. ¿Sabes qué es comer con ellos? Comer con alguien para los judíos es intimidad. Y entonces en esa comida dice que les abre las escrituras. Igual ya resucitado, lo mismo con sus apóstoles. ¿Te das cuenta? Come con ellos y les abre las escrituras. En la intimidad, Dios se revela a ti. Se revela quién es Él, te revela sus escrituras. ¿Cuánto extrañaba Job? Ponte de pie en esta hora, hermano. ¿Sabes? Cuando leemos todo el libro de Job, nos damos cuenta todo lo que sufrió. ¿No fue increíble? Todo lo que sufrió. Y lo más increíble es que Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y cuando tú te vas al final del libro, te das cuenta de que Dios tenía un propósito. Que su propósito no era a ver cuánto aguanta Job. Te voy a demostrar, Satanás, cuánto aguanta Job. No. Sé perfectamente qué es lo que quería Dios. ¿Sabes por qué? Porque su palabra nos lo revela. Y al final del libro, Job, después de tantas preguntas que tenía con Dios, le dice, a ver, espérate, le dice Dios, ahora yo te voy a preguntar a ti. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el universo? ¿Dónde estabas? Cuéntame. ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién detiene las olas? Y empieza a hacerle más de 70 preguntas. Y entonces se ve a Job abrumado. Y cuando él expresa esas palabras, ahora conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se oculte de ti. Era yo un necio, era un torpe. Hablaba yo lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabes todo lo que hizo Dios para que Job le conociera un poco más? A Dios no le importó matar animales, hijos, criados, porque un día Dios se decidió tratar a un hombre tan increíble como Job. Ve qué testimonio, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día Dios se decidió. Mira, Dios no se enganchó con Satanás, ¿eh? Jamás. Jamás leas la historia y digas, ay, Satanás provocó a Dios. No. Dios usó de gato a Satanás. Porque Dios tenía un propósito con Job. ¿Sabes cuál era su propósito? Quiero que me conozcas. Y sabes una cosa, Dios va a hacer cualquier cosa contigo y conmigo porque quiere que le conozcamos.
porque quiere que tengamos intimidad con Él. Un día les dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes por qué? Porque ha planeado una eternidad contigo y conmigo. Nos ama tanto que ha planeado una eternidad contigo y conmigo. Ahora yo pregunto: ¿cuántos de nosotros anhelamos pasar una eternidad con Él? Si a veces no podemos orar media hora, si a veces estamos volteando a ver el reloj, a ver a qué horas acaba el hermano, y Él ha planeado pasar una eternidad contigo porque te ama. Él quiere tener intimidad contigo. Él quiere revelarse a ti. Él quiere no lo que te han contado de Él. Él quiere que lo conozcas. Él quiere revelarse a ti. Señor, en esta hora te doy gracias por tu gran amor. Cuando pienso todo lo que has hecho por mí, cómo me has amado. Cuando pienso en que tú quieres relacionarte conmigo y todo lo que has hecho para llamar mi atención y lo que has hecho para amarme, para conquistar mi corazón. Cuando leo la historia de Oseas y le dices: toma una mujer que te va a ser infiel, y lo más tremendo es que Oseas la amó aún sabiendo que le iba a ser infiel. ¿Y no acaso nosotros somos infieles y tú nos has amado? Hermano, si hoy quieres caminar con Él, si hoy quieres entrar en pacto, Él se va a revelar a ti. Pero no es para todos. Es para el que le diga: Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero amarte como tú me amas. Tómame de mi mano derecha, porque si yo te tomo me voy a soltar. Mis manos son débiles y pequeñas, pero tu mano es fuerte. Tómame, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Solo aquellos que hoy decidan entrar en pacto, en compromiso contigo, tú has de revelarte a ellos. Te damos gracias por tu palabra en Jesús. Amén.